Queridos hermanos y amigos, celebramos el domingo número 12 del tiempo ordinario. La lectura está tomada de San Mateo, capítulo 10, versículos del 36 al 46. Nos narra el Evangelio esta vez, en este capítulo 10, los consejos que Jesús le da a sus discípulos y apóstoles para la futura misión evangelizadora que han de realizar. Resalta en este pasaje la consigna que Jesús siempre repite a sus discípulos: no tengáis miedo. En primer lugar, les invita a no tener miedo a proclamar el Evangelio. Jesús ciertamente predicó su mensaje en un pueblo pequeño e insignificante y para un grupo reducido de personas. Además contó con los apóstoles, que también era un grupo reducido y que no era tampoco un grupo preparadísimo en el anuncio del Evangelio. No obstante, Jesús confía en ese grupo al cual prepara para que sean ellos los que lleven el mensaje de la salvación al mundo entero. Jesús utiliza un pasaje popular de su época cuando dice: no hay nada oculto que no llegue a saberse, y lo que habéis oído o escuchado al oído, proclamarlo ahora públicamente. Se vale de estos dos dichos populares para decirle a los apóstoles que todo aquello que han aprendido con él a lo largo de ese poco tiempo, de 3 años o algo más, pues puedan predicarlo con la fuerza del resucitado a todas las naciones. Y en efecto, así sucede. Hoy también se nos invita a nosotros, creyentes, a perder ese miedo a proclamar el Evangelio, a proclamar las verdades de fe en las cuales creemos. Muchas veces nos hemos escondido en un falso respeto hacia las otras personas y eso nos ha cohibido de predicar abiertamente lo que nosotros creemos. Sin embargo, hoy Jesús nos invita y nos exhorta a hablar de nuestra fe con respeto siempre hacia las demás personas, y que ese mensaje no se quede oculto, sino que realmente lo podamos poner a disposición de todos para que, conociendo la verdad, muchos puedan salvarse. La segunda invitación que nos hace Jesús es: no tengáis miedo a los que matan. Ciertamente, el apóstol verdadero, el discípulo verdadero, es aquel que está dispuesto a dar la vida por la fe. En el Evangelio de hoy se pone una situación límite en la cual la vida depende de proclamar esa fe y morir, o no proclamarla y salvar la vida terrenal. Pero a la vez Jesús da el consuelo de que pueden matar el cuerpo a alguna persona de este mundo, pero no puede matar el alma, porque eso corresponde solamente a Dios, el destino de nuestra vida eterna. Además, nos pone Jesús el ejemplo de los gorriones, que aún siendo pequeños y sin valor, Dios se preocupa por ellos. Cuánto más se ha de preocupar por los hombres y mujeres de toda época que son hijos de Dios y que aspiran a la vida eterna. Si algo nos queda claro de este Evangelio que hoy escuchamos, es que solamente el dolor aceptado demuestra y purifica el amor que nosotros profesamos tanto a Dios como a nuestros hermanos. Hoy en día se ha perdido ese valor del sacrificio, más aún se predica la felicidad completa, se predica una vida sin dolor, lo cual es imposible en la vida real. Por lo tanto, los cristianos sí tenemos claro que nosotros vivimos con el dolor porque nos toca o cuando nos toca, pero sabemos que ese dolor tiene un valor salvador y purificador. También nos recuerda Jesús hoy que el que defienda a Dios en esta tierra, el que no le niegue, será a la vez defendido y reconocido en el reino de los cielos. Lo cual nos indica que la salvación depende en esta vida de reconocer públicamente a Jesús, es decir, de profesar abiertamente nuestra fe y defender eso en que creemos. En definitiva, el Señor nos invita a vencer ese miedo que tenemos a los ambientes en los cuales vivimos y a ser valientes para anunciar la buena nueva de Jesús, que es la verdad. Llama mucho la atención cuando Jesús nos dice en este Evangelio: no temáis a los hombres, sino temed a Dios. Recordemos que Juan en su primera carta nos recuerda que no hay temor en el amor, es decir, que el amor expulsa el miedo. Recordemos también las palabras de Benedicto XVI, que hablando sobre este tema nos decía que hay 3 tipos de miedo. El primero es el miedo irracional, el miedo o fobia, como les pasa a los niños pequeños, por ejemplo, que le pueden tener miedo a la oscuridad, pero que al crecer ese miedo se disipa. El segundo miedo es aquel que tenemos a las cosas reales cuando nos enfrentamos a algún obstáculo o algún reto de nuestra vida, que por eso tenemos mucha experiencia, porque sabemos que a lo largo de nuestra existencia hemos sentido miedo ante algunas cosas normales, como el miedo ante la muerte, pero sabemos también que confiando en Dios
y poniendo de nuestra parte, haciendo todo lo posible por superar esos miedos, los podemos vencer. Y hay un tercer tipo de miedo que es el más peligroso, y es el miedo que nace en aquella persona que no ha descubierto que Dios está junto a ella. Es un miedo, como decía el Papa Benedicto, es un miedo ateo, es decir, un miedo que nace de ese vacío del ser humano que no tiene fe o no tiene esperanza y que pretende enfrentar la vida desde esa situación. Ese miedo que nace de no tener a Dios junto a nosotros o de no creerlo, de no creer que Él nos acompaña, nos defiende y va junto a nosotros, es una tentación para el ser humano. Y lamentablemente hoy en día mucha gente, aunque dice que tiene fe, vive como si no la tuviera. Vive con ese miedo existencial que los lleva a la desesperación, a la angustia y que es contrario totalmente a la fe. Por el contrario, se nos invita a tener el santo temor de Dios, que no es ni mucho menos tenerle miedo a Dios, sino por el contrario significa confiar plenamente en Él y saber que Él nos sostiene en los momentos de nuestra vida, tanto en los buenos como en los difíciles. Dice el libro de los Proverbios: el temor de Dios es el principio de la verdadera sabiduría. Y este temor de Dios consiste, por una parte, que quien teme a Dios le pierde el miedo a los hombres. Es decir, no vive de esos miedos irracionales o miedos que no son de Dios, que vienen del demonio, sino que ese amor de Dios, ese creer en Él, le concede una fortaleza tal y una valentía que es capaz de vivir con la mayor libertad posible en este mundo. No obstante, por otra parte, el hombre que pierde ese temor de Dios se convierte en un peligro, porque la persona que no cree en Dios pierde su conciencia y por lo tanto no actúa desde el amor de Dios, sino que se cree él mismo Dios, se cree Señor de su propia vida y es capaz de actuar con consecuencias terribles para los seres humanos. Ya que la persona que pierde el temor de Dios pierde el respeto a la vida y a las demás personas. Por lo tanto, hoy pidamos al Señor que nos conceda este don precioso del temor de Dios, que nos conceda una confianza absoluta en ese amor misericordioso y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.